En la historia de la medicina y la farmacología ha habido muchísimos medicamentos pioneros en el tratamiento de enfermedades mortales y enfermedades que en aquellos años eran un quebradero de cabeza para todos los doctores. Pero en el siglo XX hubo un descubrimiento que, aparte de ser significativo en la historia de la humanidad, cambió radicalmente la manera de ver las infecciones bacterianas. Ese medicamento está conocido por ser el primer antibiótico de toda la historia, tanto de la sanidad como de la humanidad. Haciendo una pequeña revisión histórica, mencionamos que en 1928 el doctor Alexander Fleming y todo su equipo en el Hospital St. Mary de Londres descubrieron de forma accidental que el hongo del tipo Penicillium segregaba una sustancia que era capaz de exterminar a los cultivos bacteriológicos que tenían en las placas de Petri de laboratorio. Esa sustancia es lo que más tarde le valdría al doctor Fleming para ser galardonado con el prestigioso Premio Nobel en 1945. Esta sustancia se conoció como la bencilpenicilina, también bajo el nombre de penicilina G, que está considerada el primer antibiótico de la historia. Aquí podemos observar la conformación y estructura química de la bencilpenicilina, donde observamos que quitando el grupo bencil, el grupo benceno de la estructura, todo lo demás es el núcleo central de toda penicilina, incluyendo los derivados semisintéticos y sintéticos, como por ejemplo del grupo de las aminopenicilinas, la amoxicilina y la ampicilina. Las indicaciones más habituales de la bencilpenicilina o penicilina G, bien es sabido que es cualquier infección bacteriana que pueda ser producida por cepas tanto de tipo positivas y negativas sensibles a la acción de la bencilpenicilina. Pero remontándonos a los años históricos, este medicamento supuso un punto de inflexión en el tratamiento de enfermedades mortales, como por ejemplo eran el tétanos, el sífilis, en los ataques biológicos y enfermedades por anthrax, en la difteria, en las propias neumonías, incluyendo las neumonías nosocomiales adquiridas en los centros sanitarios, en el tratamiento de meningitis y posteriormente también se incluyó en la profilaxis de las operaciones quirúrgicas para evitar la aparición de colonizaciones y procesos bacterianos después de la operación quirúrgica en los ámbitos postoperatorios. Las penicilinas, en su ámbito natural, no suelen estar contraindicadas en la mayoría de las situaciones y suelen ser bien toleradas. Pero debemos recordar que la bencilpenicilina, la penicilina G, está totalmente contraindicada en la propia alergia a las penicilinas. No se debe utilizar por vía intratecal, muy importante. Y por último, no se debe mezclar nunca con sueros glucosados o dextrosados, puesto que la bencilpenicilina se inactiva. Así que muy importante nunca diluir la bencilpenicilina en sueros glucosados. También deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones, como por ejemplo, la bencilpenicilina tiene interacción con el alopurinol. Puede haber un aumento o disminución de las concentraciones plasmáticas de ambos medicamentos, así como también mucha precaución al administrarlo con aminoglucósidos, como por ejemplo la amicacina o la neomicina. Por supuesto, la bencilpenicilina, al ser un bactericida, no administra con bacteriostáticos. Recordamos que o erradicamos la enfermedad o la mantenemos latente, pero nunca combinarlo.
También puede haber una interacción con los anticoagulantes orales, pueden subir la dosis de ellos mismos, así como también con otros fármacos como las tetraciclinas. También mucho cuidado que puede dar falsos positivos en pruebas de laboratorio. Por ejemplo, puede aumentar los niveles de proteína y de glucosa, dando falsos positivos. Muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, también mucho cuidado en la administración en pacientes con insuficiencia hepática y o renal, requiriéndose en muchos de los casos un ajuste de dosis. El mecanismo de acción de la bencilpenicilina o penicilina G es el mismo para todas las penicilinas, es decir, es un bactericida que ataca directamente a la pared celular de la bacteria, a la pared procariota, donde inhibiendo la translocación de los peptidoglicanos en la pared procariota, es decir, se evita que la pared celular se haga más gruesa. Al atacar a los peptidoglicanos se produce una lisis y muerte bacteriana. Pero eso sí, mucho cuidado porque las penicilinas pueden ser atacadas por las enzimas beta-lactamasas producidas por la bacteria para defenderse. Así que muy importante, siempre que vayamos a administrar bencilpenicilina, saber cuál es el agente patógeno que está causando la enfermedad y dependiendo de cuál sea, administraremos penicilinas u otros antibióticos. La vía de administración más usual de la bencilpenicilina o penicilina G suele ser la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa como de tipo intramuscular, presentándose en viales donde se contiene 1 millón de unidades de penicilina, la cual se disolverán en suero fisiológico o en agua para inyección. Y tenemos que hacer un pequeño inciso en la vía intramuscular de la bencilpenicilina, puesto que, aunque sea una vía un tanto dolorosa, fue la vía de elección que se caracterizó por su uso extensivo durante la Segunda Guerra Mundial, ya que el doctor Alexander Fleming, antes de descubrir la penicilina en 1928, ya observó la cantidad de infecciones bacterianas producidas durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en heridas contaminadas, heridas de metralla o en las propias gangrenas. Y durante el resto del siglo XX se utilizó la vía intramuscular como principal vía de administración de bencilpenicilina. La posología más habitual de la bencilpenicilina suele estar condicionada por la patología a la cual nos enfrentamos, es decir, el germen microbiano o patógeno que esté causando la enfermedad. Estandarizadamente se administra de forma intramuscular 1 millón de unidades cada 6 horas y de forma intravenosa 1 millón de unidades cada 4 horas, pero siempre atendiendo al germen patógeno que causa la enfermedad, puesto que se pueden requerir dosis menores o dosis mayores. Y nos queda hablar del caso de las poblaciones pediátricas, donde hay que tener especial atención con las dosis que administramos. Por ejemplo, en recién nacidos, el caso de los prematuros, menos de 7 días y menos de 2 kilogramos. Administraremos 100.000 unidades de penicilina por kilogramo cada 24 horas. Si el recién nacido es prematuro pero tiene más de 7 días y menos de 2 kilos, administraremos un poco más de dosis. 150.000 unidades de penicilina por kilogramo cada 24 horas. Y si finalmente el recién nacido tiene un peso mayor de 2 kilos y tiene más de 7 días, administraremos entre 150.000 a 200.000 unidades por kilogramo cada 24 horas.
Y en el caso de niños y lactantes, utilizaremos 250.000 a 300.000 unidades de penicilina por kilogramo cada 24 horas, pero siempre atendiendo a la bibliografía existente. En estudios actuales y evidencia científica se ha demostrado que la benzilpenicilina tiene compatibilidad con ciertos fármacos del abanico actual. Por ejemplo, con otros antibióticos como la claritromicina o con ciertas cefalosporinas como el levofloxacino. Al igual, también la benzilpenicilina tiene cierta incompatibilidad con el resto de la farmacología, como por ejemplo con antifúngicos como la anfotericina de tipo B, con la clorpromacina, con corticoides como el urbazón, es decir, la metilprednisolona, y con otros fármacos como por ejemplo la prometacina. Así que muy importante revisar la bibliografía cuando administremos la benzilpenicilina con otros fármacos. A pesar de su uso intensivo y extensivo desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años actuales, la benzilpenicilina también posee efectos adversos que están bien documentados y que deberemos de tener en cuenta ante la aparición de los mismos. Algunos de estos efectos adversos más importantes son la propia alergia y anafilaxia a la benzilpenicilina, dolor en la vía intramuscular, a pesar de que era una de las vías de elección en la segunda mitad del siglo XX, la aparición de fiebre y de inmunopatías, como por ejemplo neutropenias y leucopenias, puede producir anemias y alteraciones dermatológicas, como por ejemplo erupciones y urticarias. También es un fármaco que se ha demostrado que es nefrotóxico, puede inducir a una insuficiencia renal. Y finalmente, en el embarazo y la lactancia, la benzilpenicilina tiene categoría B, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el riesgo de beneficio a la gestante y en la lactancia. Finalmente, nos queda decir que la benzilpenicilina, aun siendo el primer antibiótico de la historia, deberemos de tener siempre en cuenta su administración, su posología y sus efectos adversos. También tenemos que decir que la benzilpenicilina es un fármaco dializable. Se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, como por ejemplo en la hemofiltración venovenosa continua, la hemodiafiltración venovenosa continua y la diálisis intermitente. Y se requiere un ajuste de dosis en pacientes dializados. Por ejemplo, con un aclaramiento de creatinina entre 10 a 20 mililitros por minuto, administraremos de 600 miligramos a 2,4 gramos cada 6 horas. Mientras que en pacientes que posean un aclaramiento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto, administraremos de 600 miligramos a 1,2 gramos cada 6 horas, pero siempre valorando la interconsulta con el cuadro de nefrología y dialización.